Año 479 a.C. Después de la derrota de su armada en Salamina, Jerjes se retiró a Asia con el grueso de su ejército. Según Heródoto, lo hizo porque temía que los griegos navegaran al Helesponto y destruyeran los pontones, atrapando así a su ejército en Europa. Dejó a su general Mardonio al mando de las mejores tropas para completar la conquista de Grecia al año siguiente. Mardonio evacuó el Ática y pasó el invierno en Tesalia, con lo que los atenienses pudieron reocupar su ciudad destruida. Durante el invierno surgieron algunas tensiones entre los aliados, en particular con los atenienses, que no estaban protegidos por el istmo pero cuya flota era clave para la seguridad del Peloponeso y habían hecho duras contribuciones. Razones por las que querían que un ejército aliado marchara al norte al año siguiente. Los aliados lo rechazaron y la armada ateniense se negó a unirse a los aliados en primavera. La armada aliada, ahora bajo mando del rey de Esparta Leotíquidas II, fondeó frente a la isla de Delos, mientras que los restos de la flota persa hizo lo mismo frente a la isla de Samos. Ambos bandos querían evitar la confrontación. Del mismo modo, Mardonio permaneció en Tesalia a sabiendas de que un ataque en el istmo no tenía sentido, mientras que los griegos rehusaron marchar con un ejército fuera del Peloponeso. Mardonio se movió para romper el punto muerto y trató de ganarse el apoyo de los atenienses y su flow. A través de la mediación de Alejandro y de Macedonia, ofreciéndoles paz, autogobierno y expansión territorial. Los atenienses se aseguraron de que una delegación espartana estuviera también presente para escuchar la oferta, y la rechazaron. Tras esto, los persas marcharon otra vez al sur y Atenas fue evacuada de nuevo. Mardonio entonces repitió su oferta de paz a los atenienses refugiados en Salamina. Atenas, junto con Mégara y Platea, enviaron emisarios a Esparta para pedir su ayuda y amenazaron con aceptar la oferta persa si no lo hacían. Según Heródoto, los espartanos, que estaban celebrando entonces el festival de Jacinto, retrasaron la toma de una decisión hasta que fueron persuadidos por un invitado, Chileos de Tegea, quien señaló el peligro que corría toda Grecia si los atenienses se rendían. Cuando los emisarios atenienses mandaron un ultimátum a los espartanos, al día siguiente, se sorprendieron al escuchar que una fuerza espartana ya estaba en camino para enfrentarse a los persas. En respuesta, la armada ateniense bajo mando de Jantipo se unió a la flota aliada frente a Delos. Después se le sumó una delegación de la isla de Samos, que sugirió que las ciudades jónicas se rebelarían si la flota aliada derrotaba a la persa. Además, señalaron que en la flota aqueménida la moral era baja y su navegabilidad estaba muy mermada, por lo que Leotíquidas II decidió intentarlo y zarpó rumbo a Samos. Cuando los persas supieron que la flota griega se acercaba, zarparon desde Samos en dirección a la costa jónica. Según Heródoto, lo hicieron tras decidir en consejo que no serían capaces de vencer a los aliados en una batalla naval. Ordenaron a los barcos fenicios que se marcharan, Heródoto no explica por qué, y entonces desembarcaron cerca de las faldas del monte Mícala, donde Jerjes había dejado un ejército al mando de Tigranes con la finalidad de proteger Jonia. Los persas vararon sus barcos. Construyeron una empalizada de madera cerca de la costa y se prepararon para defenderla. Al encontrarse con que los persas se habían marchado de Samos, los griegos dudaron sobre cómo proceder. Finalmente decidieron navegar al continente, preparados para una batalla naval. Cuando los griegos se acercaron a la costa jonia, los persas no salieron a su encuentro y permanecieron en su fuerte. Leotíquidas ordenó navegar lo más cerca posible de su campamento y ordenó a un heraldo que dijera lo siguiente a los jonios que se hallaban entre las tropas persas. Jonios, prestad atención a mis palabras, todos los que podáis llegar a escucharme. Pues los persas no van a entender nada de lo que quiero encomendaros, cuando nos enfrentemos a ellos en batalla, todo el mundo debe tener presente, ante todo, su libertad y la de todos los griegos y, en segundo lugar, nuestra contraseña, era. Y quien no me haya oído, que se entere por los demás. Heródoto sugiere que el propósito de este mensaje era doble. Primero, dar coraje y aliento a los jonios, a espaldas de los persas, para que lucharan junto a los aliados, o que al menos no lucharan contra ellos, y si el mensaje era entendido por los persas, hacer que estos desconfiaran de los jonios. Tras estas palabras,
Los griegos también vararon sus barcos y comenzaron a prepararse para asaltar el campamento. Los persas, suponiendo que su contingente de Samos apoyaría a los aliados, les retiraron sus armaduras. Además enviaron a los milesios a guardar los pasos a través del monte Mícala, sospechando que estos también podían desertar. Tras deshacerse de estas dos amenazas potenciales, los persas salieron de su fortín y se prepararon para plantar batalla. Es posible que el relativamente pequeño número de marineros de los aliados también desembarcara y se preparara para la batalla, lo que hizo que los persas se confiaran y abandonaran la seguridad de su empalizada. Heródoto relata que los aliados se aproximaron al campamento persa y entonces se extendió entre ellos el rumor de una victoria griega en Platea. Diodoro Sículo también dice que Leotíquidas informó a los aliados de la victoria en Platea antes de entrar en combate, noticia que les infundió moral y confianza en conseguir ellos su propia victoria. Se ha intentado explicar esto de varias maneras, así como el supuesto hecho de que ambas batallas se libraron el mismo día. El historiador Green sugiere que después de la victoria en Platea el general aliado Pausanias se hizo con el control del sistema de señales luminosas que Jerjes había empleado para comunicarse con Asia y lo utilizó para informar de su victoria a la flota aliada. Esto podría explicar el rumor de victoria y el ataque casi simultáneo, pero es solo una teoría. Heródoto afirma que la flota persa estaba compuesta por 300 barcos. Los barcos fenicios fueron despedidos de la flota persa antes de la batalla, lo que redujo todavía más su fuerza. Diodoro cuenta que los persas reunieron 100.000 hombres para defender su campamento y sus naves, mientras que Heródoto sostiene que eran 60.000 los soldados que estaban bajo el mando de Tigranes. Sin embargo, el total de 100.000 es demasiado alto para dar acomodo a tal número de hombres en 300 barcos, además el campamento persa debía ser enorme. Según Heródoto, Leotíquidas mandaba 110 trirremes. Sin embargo, el año anterior los aliados habían desplegado 271 trirremes en la batalla de Artemisio y poco después 378 en Salamina. También dice que los aliados tenían el dominio del mar después del combate de Salamina, lo que significa que el tamaño de la flota aliada debía ser similar al de la persa. Diodoro menciona 250 naves griegas. Se estima una cifra de entre 22.000 y 58.000 hombres en el bando de los griegos. La cifra más aceptable ronda en unos 40.000 hombres, que es la media aproximada más mencionada y un número apropiado. Antes de la batalla, al parecer los griegos formaron en dos alas, en la derecha los atenienses, corintios y los soldados de Sición y Trecén, en la izquierda los espartanos y otros contingentes. El ala derecha marchó en línea recta por el terreno llano costero hacia el campamento persa, mientras la izquierda intentó flanquear a los asiáticos atravesando por un terreno más quebrado. Así, el ala derecha inició el combate contra los persas mientras la izquierda griega continuaba avanzando para rodearlos. Heródoto afirma que los persas comenzaron luchando dignamente, pero que los atenienses y el resto de contingentes que estaban con ellos deseaban derrotarlos antes de la llegada de los espartanos y por ello los atacaron cada vez con más fiereza. Los persas se mantuvieron en su terreno durante un tiempo, pero finalmente rompieron su formación y huyeron hacia la empalizada seguidos por el ala derecha de los griegos. Muchos soldados del ejército asiático huyeron entonces del campamento, excepto el contingente de tropas de etnia persa, que se agruparon y combatieron a los aliados cuando estos entraron en el campamento. En ese momento hizo su aparición el ala izquierda griega, que rodeó la empalizada, tomó por la retaguardia a los persas y puso fin a la batalla.
Mientras tanto, los de Mileto, que habían sido enviados a guardar los pasos del monte Mícala, también se rebelaron contra los persas. En principio se confundieron entre los soldados persas que huían, pero al ver el claro desenlace de la confrontación comenzaron a matar a los medos que escapaban. El historiador Heródoto no menciona cifras concretas de muertos y se limita a decir que hubo números bajas en ambos bandos. Los de Sición resultaron especialmente castigados, pues también perdieron a su general Perilao. En el bando persa cayeron el almirante Mardontes y el general Tigranes, aunque Artaíntes e Itanitres consiguieron escapar. Heródoto afirma que huyeron algunas tropas persas hacia Sardes. Diodoro sostiene que murieron 40.000 persas y también detalla que los supervivientes huyeron a Sardes. Cuando los espartanos llegaron, el campamento persa fue saqueado y sus barcos quemados. Durante el retorno a Samos, los aliados discutieron sus próximos movimientos. Leotíquidas propuso evacuar las ciudades jónicas y llevar a sus habitantes a Grecia, pues sería difícil defenderlas de nuevos ataques persas. Sin embargo, Jantipo se opuso vehementemente a esto, esgrimiendo que las ciudades jónicas eran originalmente colonias griegas. Más tarde, los griegos jónicos se unirían a Atenas en la Liga de Delos contra Persia. Con las victorias en Platea y Mícala acabó la Segunda Guerra Médica. Además, se puso fin a la amenaza de una futura invasión persa, pues aunque los helenos siguieron temiendo que Jerjes lo intentara de nuevo, con el tiempo les quedó claro que eso no iba a suceder y que el interés del imperio aqueménida por invadir Grecia había disminuido. Después de la victoria en las faldas del monte Mícala, la flota aliada navegó al Helesponto para destruir los pontones persas, pero se encontraron con que eso ya se había hecho. Así, los peloponesios navegaron de vuelta a casa mientras que los atenienses se quedaron a atacar el Quersoneso tracio, todavía en manos persas. Los medos que restaban se agruparon en Sesto, la mayor ciudad de la región, donde fueron sitiados por los atenienses. La ciudad cayó tras un largo asedio, iniciándose así una nueva fase en las guerras médicas, la del contraataque griego. Las historias de Heródoto finalizan con el asedio de Cestas. En los siguientes 30 años los helenos, principalmente los de la Liga de Delos dominada por Atenas, expulsaron, o ayudaron a expulsar, a los persas de Macedonia, Tracia, las islas del Egeo y Jonia. La paz con Persia llegó en el 449 a.C., con la firma de la paz de Caalias, que ponía fin a medio siglo de guerras.